Antes de empezar, comenta, estoy listo para cambiar. Si sientes que esta historia puede inspirarte y ayudarte a superar cualquier desafío. Dale like a este video y suscríbete para recibir historias reales que te motivarán a seguir adelante y creer en tu propia fuerza. Ella parecía una mujer más, invisible para muchos, desgastada por la dureza de la vida y el rechazo del mundo. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa apariencia frágil se escondía una fuerza imparable, una guerrera decidida a cambiar su destino. Durante años, la lucha silenciosa de Clara pasó desapercibida, en un mundo donde la pobreza y la exclusión suelen ser condenas permanentes. Sin embargo, un encuentro inesperado con un hombre de negocios exitoso abriría una puerta hacia una transformación que nadie podría haber anticipado. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de superación, es un testimonio vibrante de coraje, resistencia y redención, un relato que desafía las injusticias y muestra que, incluso en las circunstancias más duras, el alma humana puede encontrar su camino hacia la luz. Esta historia necesita ser contada ahora, porque habla de sueños que parecen imposibles, de un esfuerzo silencioso que finalmente rompe cadenas, y de un amor inesperado que rompe barreras. Si estás listo para descubrir cómo esta historia cambiará tu manera de ver la vida, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún momento inspirador. Marcos Santana era el ejemplo perfecto de éxito en São Paulo. Un empresario adinerado que vivía rodeado de lujos, autos de alta gama y apartamentos imponentes con vistas panorámicas de la ciudad. Pero detrás de esa fachada brillante había un hombre profundamente solo, atrapado en una rutina monótona y meticulosa que no lograba llenar el vacío que sentía dentro. La riqueza no era suficiente para calmar ese silencio interno, ni para evitar las noches frías donde la soledad se convertía en su única compañía. A pesar de tener todo lo que muchos sueñan, Marcos llevaba una carga invisible. Un corazón endurecido por relaciones fallidas y decepciones personales que lo habían llevado a construir un muro infranqueable. Su mundo giraba en torno a números, contratos y estrategias, evitando cualquier vínculo emocional que pudiera perturbar la calma calculada de su vida. Sin embargo, esa búsqueda obsesiva de control solo intensificaba su aislamiento, dejando su alma reseca y olvidada. Era común verlo en reuniones de alto nivel, imponiendo respeto y admiración, pero nadie conocía al hombre detrás del traje caro. Un hombre que, aunque poseía riqueza y poder, era prisionero de su propia soledad y del juicio implacable de una sociedad que solo ve lo superficial. La invisibilidad social que sentía era aún peor, no porque fuera pobre, sino porque nadie se atrevía a mirar más allá del brillo. Lo que nadie sabía era que ese hombre, desacreditado por su frialdad, estaba al borde de enfrentar una reviravolta que pondría en jaque todo lo que creía controlar. Un nuevo comienzo que exigiría coraje y la pérdida de su zona de confort, para descubrir que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la conquista del amor y de la dignidad. Y así, en medio de su vacío interior, Marcos comenzó a buscar algo que no podía comprar, un legado, una conexión verdadera que lo salvara de sí mismo. Cansado de relaciones que solo dejaron heridas y decepciones, Marcos tomó una decisión fría y calculada. No quería ataduras, ni esposas, ni promesas rotas. Solo un hijo, un heredero que llevara su nombre y asegurara su legado. Para él, ese acto no era un acto de amor, sino un proyecto racional, una inversión en el futuro que le daría sentido a su existencia vacía. Los vínculos emocionales le parecían débiles, una trampa que lo había hecho vulnerable en el pasado. Por eso, decidió separarse del deseo de familia tradicional. Quería evitar el desgaste de amar y ser amado. El plan era simple: un hijo, pero sin matrimonio ni compromisos sentimentales.
una especie de negocio donde la única garantía sería la sangre que correría por las venas del pequeño. Marcos pensaba en su apellido como una herencia inquebrantable, una cadena que debía mantenerse a toda costa. No importaba cómo ni con quién, mientras ese nombre siguiera vivo y respetado en el mundo. En ese afán se volvió aún más distante, encerrado en su mundo de cifras y apariencias, ignorando la necesidad humana más básica, el amor. Pero el destino, siempre irónico, estaba a punto de darle una lección que ningún contrato podría prever. Porque no se puede construir un legado sin enfrentar la complejidad de las emociones y la humanidad que tanto intentaba evitar. Y entonces, en medio de esa búsqueda fría y calculada, el destino cruzó sus caminos con alguien que parecía venir de un mundo completamente opuesto al suyo, preparando el escenario para una historia que cambiaría sus vidas para siempre. En una ciudad tan caótica como Sao Paulo, los cruces inesperados pueden marcar el destino. Marcos, inmerso en su rutina metódica, jamás imaginó que un simple semáforo cambiaría su vida. Clara apareció en ese momento, una joven sin techo, con mirada firme y cansada, reflejo de años de lucha silenciosa y exclusión social. Ella empujaba un carrito lleno de sus pertenencias. Sus ojos desafiaban el mundo a pesar del desgaste de la vida en la calle. El contraste entre ellos era brutal. Él, vestido impecablemente, dueño de un mundo de comodidades. Ella, envuelta en ropa raída, invisibilizada por la sociedad. Pero hubo algo en esa mirada, un destello de dignidad y resistencia, que rompió la barrera de indiferencia que Marcos había levantado alrededor de su corazón. Ese instante, fugaz pero intenso, quedó grabado en su memoria como una chispa que empezaba a encender algo más profundo. Para Clara, ese encuentro fue solo un respiro en la dureza cotidiana, un momento en que alguien pareció realmente verla, sin prejuicios ni miedo. Años de humillación, exclusión y desprecio habían marcado su vida, pero también la habían hecho fuerte. Una guerrera invisible dispuesta a resistir. Esa mirada, aunque breve, le recordó que aún existía la esperanza. Lo que ninguno sabía era que ese cruce fortuito no era casualidad, sino el primer paso hacia una historia de lucha, redención y transformación que rompería las barreras sociales que parecían insuperables. Porque a veces la vida da segundas oportunidades en los lugares más inesperados. Y mientras esa chispa empezaba a prender, Marcos ya pensaba en una propuesta que cambiaría el destino de ambos, poniendo a prueba todo lo que creían saber sobre amor, lucha y dignidad. Marcos no pudo dejar de pensar en Clara después de aquel encuentro fugaz. Su mente, siempre calculadora, empezó a trazar un plan que para él parecía lógico, casi frío, pero que para Clara representaría una encrucijada inesperada. Decidió acercarse y hacerle una oferta que rompía con todas las normas de su vida meticulosa. Le propuso ser la madre de su hijo, a cambio de estabilidad financiera y seguridad, todo respaldado por un contrato legal que dejaba claro que no habría ninguna obligación emocional entre ellos. Para Marcos, aquello era un simple acuerdo, una transacción que aseguraría la continuidad de su apellido sin complicaciones. Sin embargo, para Clara, la propuesta fue un choque brutal, un giro inesperado en un camino que ya había aprendido a recorrer con cautela. La idea de cargar con un hijo para entregarlo después, sin lazos afectivos, era algo que iba contra todo lo que su instinto le gritaba, pero la estabilidad que se le ofrecía era tentadora. A pesar de la frialdad del contrato, Marcos se esforzó en mostrar respeto y seriedad. Sabía que Clara venía de un mundo donde la injusticia y la exclusión social eran moneda corriente, y le prometió que no sería un trato más en su vida, sino una oportunidad real para cambiar su destino. Le garantizó un techo, atención médica y la seguridad que ella nunca había tenido.
pero sin ataduras sentimentales que complicaran la relación. Clara, por su parte, sintió una mezcla de desconfianza y miedo. Había aprendido que detrás de las palabras bonitas a menudo se escondían farsa y abandono. Sin embargo, también reconoció en Marcos una posibilidad de redención, una chance para salir de la invisibilidad y la lucha diaria por sobrevivir, pero el precio parecía alto y el futuro incierto. Lo que ninguno podía imaginar en ese momento era que esa propuesta, aparentemente pragmática y sin emociones, desencadenaría una cadena de eventos que pondrían a prueba sus límites, sus creencias y su capacidad de amar. Porque la vida rara vez respeta los contratos que el hombre escribe. Las noches de Clara se volvieron largas y llenas de dudas. La propuesta de Marcos, tan extraña como tentadora, revolvía su mente sin cesar. En la dureza de las calles había aprendido que las oportunidades suelen venir disfrazadas de riesgos y que detrás de cada decisión podía esconderse una trampa. Pero también sabía que seguir así solo garantizaba la lucha diaria, sin esperanza de un cambio verdadero. Su vida había sido un constante ejercicio de resistencia frente a la invisibilidad y la exclusión. Había soportado humillaciones, la indiferencia de una sociedad que la juzgaba sin conocerla y la dureza de un mundo donde el amor parecía un lujo inaccesible. Pero ahora, frente a aquella oferta, algo dentro de ella comenzó a vacilar. La promesa de estabilidad y dignidad despertaba un anhelo que creía enterrado. El miedo y la desconfianza la paralizaban. ¿Podía realmente confiar en aquel hombre? ¿Sería solo un negocio más, una transacción que terminaría en abandono? Pero también estaba la esperanza, esa luz tenue que nunca se apaga del todo en el corazón de quienes luchan por un nuevo comienzo. Clara sabía que esta decisión podía ser el punto de inflexión, la chance para romper con el ciclo de exclusión y pobreza. Por primera vez en mucho tiempo, Clara enfrentaba la posibilidad de un destino distinto, un futuro donde no solo sobreviviría, sino que podría construir algo más. Pero también sabía que la decisión no sería sencilla ni libre de dolor. Su corazón y su mente luchaban en una batalla silenciosa mientras el tiempo corría. Lo que aún no imaginaba era que esa elección la llevaría a una transformación inesperada, una revolución interna que desafiaría sus propios límites y los de Marcos. Porque en la vida, las mayores victorias nacen de las decisiones más difíciles. Después de días y noches de reflexión profunda, Clara tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó a Marcos y con voz firme pero llena de emoción contenida, aceptó la propuesta. No era solo un acuerdo, era el inicio de una nueva etapa, un salto al vacío lleno de esperanzas y miedos que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Al mudarse a un apartamento cómodo y seguro, Clara comenzó a experimentar una vida que hasta entonces le había sido negada. Los exámenes médicos, las consultas y el cuidado que recibía representaban no solo un cambio físico, sino una transformación interna, una oportunidad para reconstruir su dignidad y recuperar la fe en un futuro mejor. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía protegida y valorada. Marcos, por su parte, vio en esa decisión una confirmación de que podía controlar el destino de su legado. Pero, sin saberlo, también estaba dando un paso hacia un camino que lo confrontaría con sus propios fantasmas y emociones reprimidas. Ambos iniciaban un vínculo marcado por el esfuerzo silencioso y la esperanza de que aquel trato, sin amor, pudiera, de algún modo, transformarse en algo más humano. Los días pasaban, y la rutina, aunque marcada por diferencias evidentes, empezaba a tender puentes entre dos mundos que parecían irreconciliables. Clara luchaba con su pasado y sus miedos, mientras Marcos enfrentaba el reto de abrir su corazón a lo desconocido,
En ese nuevo comienzo, ambos se preparaban para enfrentar las pruebas que el destino les tenía reservadas. Lo que ninguno sospechaba aún era que ese paso valiente desencadenaría una serie de eventos que pondrían en jaque sus creencias, sus límites y su capacidad para amar y perdonar. Porque en la lucha diaria, a veces, la esperanza aparece cuando menos se espera. El día en que Clara recibió la noticia de que estaba embarazada fue un momento que rompió con toda la lógica fría que Marcos había intentado imponer. La confirmación del embarazo, resultado de la inseminación artificial, abrió una puerta inesperada a un mundo de emociones que ninguno de los dos había previsto. Para Clara, fue la chispa que encendió un fuego de esperanza y temor al mismo tiempo. Mientras el médico pronunciaba esas palabras, Marcos sintió un vuelco interno, una mezcla de sorpresa y algo que se acercaba al miedo. No era solo la responsabilidad biológica lo que lo inquietaba, sino el significado profundo de ese embarazo, un lazo invisible que ya comenzaba a desafiar el contrato y la distancia emocional que había planeado mantener. La paternidad, hasta entonces manejada como un proyecto, empezaba a convertirse en algo real. Para Clara, el cuerpo empezaba a transformarse y con ello también su mente y corazón. Cada pequeño cambio físico era un recordatorio constante de que no estaba sola, que dentro de ella crecía una vida, o más de una, que dependía de ella. La lucha contra la invisibilidad social adquiría un nuevo significado, pues ahora llevaba consigo un milagro silencioso que desafiaba todas las injusticias que había vivido. El vínculo entre Marcos y Clara empezó a tensarse y a suavizarse al mismo tiempo, como una cuerda que se estira y se afloja, revelando diferencias y posibilidades. La convivencia obligatoria despertaba en ambos emociones contradictorias, pero también abría la puerta a una transformación que iría mucho más allá del contrato inicial. Lo que ninguno podía imaginar era que ese embarazo sería solo el comienzo de una aventura cargada de desafíos, crecimiento y una lucha silenciosa por construir algo auténtico en medio de un mundo lleno de prejuicios y barreras. La convivencia entre Marcos y Clara comenzó a revelar más que solo diferencias en sus horarios o gustos. Era un choque entre dos mundos opuestos. Marcos, rígido y metódico, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, chocaba constantemente con la espontaneidad y rebeldía de Clara, una mujer que había aprendido a vivir al día, a sobrevivir con lo que la calle le daba, sin reglas ni certezas. Cada día se convertía en una batalla silenciosa. Marcos buscaba orden y previsibilidad, mientras Clara anhelaba libertad y autenticidad. En ese tira y afloja, ambos se exponían sin querer sus heridas más profundas. Marcos, su miedo al fracaso y a perder el control. Clara, su desconfianza hacia quienes prometen cambios, pero terminan traicionando. Esa tensión latente abría grietas, pero también espacios para el entendimiento. Sin embargo, no todo era conflicto. Entre discusiones y malentendidos surgían momentos de ternura inesperada. Pequeños gestos, miradas que se demoraban más de lo debido y silencios compartidos comenzaron a derribar los muros de indiferencia y distancia emocional. Era como si, poco a poco, ambos estuvieran aprendiendo a bailar un nuevo ritmo, uno que no habían ensayado antes. En esa danza compleja, Clara empezó a mostrar su fortaleza no solo como sobreviviente, sino como mujer capaz de transformar el dolor en resiliencia. Marcos, por otro lado, se veía obligado a enfrentar la realidad. La paternidad no era un proyecto controlable, sino una experiencia que lo pondría a prueba en sus emociones más íntimas. Lo que parecía un simple contrato legal empezaba a transformarse en algo mucho más profundo, un vínculo en construcción, con tropiezos, silencios y esperanzas que todavía estaban por descubrirse. En medio de la convivencia forzada, pequeños detalles comenzaron a romper la barrera entre Marcos y Clara.
No eran solo las responsabilidades o las rutinas médicas, sino gestos simples, una taza de café compartida en silencio, una mirada cómplice en la cocina o una palabra de aliento en los momentos difíciles. Aquellos instantes, aunque sutiles, sembraron una semilla de conexión que ninguno esperaba. Clara empezó a sentir que no solo era un instrumento para un propósito, sino que empezaba a ser valorada como persona. Marcos, acostumbrado a medir la vida en resultados, comenzó a descubrir la humanidad en cada gesto de ella. Esa transformación, lenta pero palpable, abrió una grieta en la coraza que ambos habían construido para protegerse del mundo y de sus propios sentimientos. Lo que era un acuerdo sin compromiso, sin amor ni expectativas, comenzó a llenarse de pequeños momentos que hablaban más que cualquier contrato. La espontaneidad de Clara encontró espacio para florecer, y Marcos empezó a mostrar una vulnerabilidad que ni él mismo sabía que poseía. Aquella convivencia, al borde del choque constante, se teñía ahora con tonos de empatía y respeto. Pero la vida, siempre llena de giros inesperados, estaba a punto de lanzarles un nuevo desafío que pondría a prueba ese incipiente lazo. Algo que ninguno de los dos había previsto, y que exigiría coraje, fe y una resistencia que solo nace del amor verdadero. Y así, mientras la rutina diaria se transformaba, una nueva sorpresa estaba por llegar, dispuesta a sacudir sus mundos y cambiarlo todo para siempre. Lo que comenzó como un acuerdo frío y calculado empezó a transformarse en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Cada gesto, cada conversación casual, fue tejiendo un vínculo invisible pero poderoso entre Marcos y Clara. La distancia que el contrato había impuesto poco a poco se desvanecía, dando paso a una complicidad que sorprendía incluso a ellos mismos. Marcos, acostumbrado a controlar todo con precisión, empezó a descubrir un lado más humano y vulnerable. Las pequeñas sonrisas de Clara, su risa espontánea y sus silencios llenos de significado, despertaban en él emociones que creía enterradas. Por primera vez en mucho tiempo, la rigidez de su vida comenzó a ceder ante la calidez de una conexión real. Para Clara, esa relación que iba más allá de lo contractual era un respiro en medio de su lucha diaria. Sentirse valorada y escuchada le daba fuerzas para seguir adelante, despertando en ella una esperanza que creía perdida. Era un recordatorio de que el amor verdadero, incluso cuando nace en circunstancias inusuales, puede surgir y transformar vidas. Pero esa creciente complicidad también trajo consigo dudas y temores. Ambos sabían que cruzar esa línea podía significar perder el control, enfrentar prejuicios y abrir heridas del pasado. Sin embargo, la resistencia interna empezó a ceder ante la fuerza de lo que sentían. Mientras esa conexión se fortalecía, una noticia inesperada estaba por cambiarlo todo y llevar su historia a un nivel que ninguno había imaginado. Una reviravolta que pondría a prueba su valentía y su fe en un futuro compartido. La consulta médica transcurría con una normalidad aparente, hasta que el eco del ultrasonido rompió el silencio de manera inesperada. Clara y Marcos se miraron atónitos al escuchar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Están esperando trillizos. La noticia cayó como un golpe que al principio paralizó sus pensamientos y emociones. Para Clara, aquel milagro silencioso era a la vez un regalo y un desafío inmenso. La maternidad que comenzaba a florecer dentro de ella se multiplicaba por 3, aumentando no solo la responsabilidad, sino también la fuerza de su instinto maternal. El sueño realizado de ser madre se volvía una realidad más intensa y compleja de lo que había imaginado. Marcos, por su parte, enfrentaba una mezcla de asombro y temor. La reviravolta inesperada desafiaba su capacidad de control y planificación. No era solo la magnitud del compromiso, sino también el impacto emocional que esos 3 pequeños seres tendrían en su vida y en la relación con Clara.
Por primera vez, el proyecto racional se veía envuelto en sentimientos que no podía administrar. Ambos comenzaron a prepararse para el futuro con un nuevo sentido de urgencia y responsabilidad. La alegría tímida convivía con la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, pero también despertaba una esperanza renovada, la posibilidad de construir juntos algo verdadero y duradero, más allá de cualquier contrato. Lo que ninguno sospechaba era que esos tres pequeños corazones latientes serían el motor de una transformación que desafiaría todos sus límites y prejuicios y los llevaría a descubrir el verdadero significado de familia, amor y resistencia. A medida que los días pasaban, Clara empezó a sentir dentro de sí una fuerza nueva e inesperada. La maternidad, que al principio parecía un papel asignado por contrato, comenzó a transformar su esencia. Cada movimiento, cada pequeño latido de los trillizos que crecían en su vientre, despertaba en ella un instinto maternal profundo y un amor que no había conocido antes. Aquella mujer que había vivido en la invisibilidad social, enfrentando el desprecio y la exclusión, ahora se encontraba conectada con una vida que dependía enteramente de ella. Su cuerpo y su alma se entrelazaban en una danza silenciosa de protección, esperanza y entrega absoluta, desafiando todas las barreras que el mundo y su pasado le habían impuesto. Clara empezó a cambiar no solo en lo físico, sino en su manera de ver el mundo y a sí misma. Su lucha diaria por sobrevivir dio paso a una lucha diferente, más poderosa, la de construir un futuro para sus hijos, un futuro donde la dignidad y el amor verdadero serían el cimiento de una nueva vida. Esa transformación también impactó a Marcos, quien veía en Clara una mujer que crecía y brillaba con una luz propia, diferente a la que él había conocido al principio. La mujer desacreditada y humillada se convertía ahora en una figura de fortaleza, capaz de desafiar el sistema y reclamar su lugar. Lo que parecía solo un proyecto de conveniencia se había convertido en una historia de resistencia y crecimiento, donde la maternidad no solo salvaba vidas, sino también almas. Y mientras Clara se preparaba para el nacimiento, una nueva etapa estaba a punto de comenzar para ambos. Marcos, acostumbrado a manejar su vida con precisión quirúrgica, empezó a notar una transformación que lo desconcertaba. La paternidad, que él había concebido como un proyecto racional, comenzó a romper los muros de su frialdad y distancia emocional. Por primera vez, sentimientos genuinos como el miedo, la incertidumbre y hasta los celos comenzaron a surgir con fuerza inesperada. La presencia constante de Clara, cada vez más ligada a su vida y a la de los bebés, le hacía cuestionar la idea de control absoluto que había mantenido. Su corazón, antes cerrado a cualquier vínculo profundo, ahora se encontraba en una encrucijada. Aprender a confiar, a sentir y a enfrentar sus propias vulnerabilidades. Los celos hacia Rafael, el amigo cercano que empezó a acercarse a Clara, reflejaban esa lucha interna. Marcos sentía que perdía algo que ni siquiera sabía que tenía, una posesión intangible que le exigía replantear su relación con Clara y consigo mismo. Era la batalla entre el hombre que quería ser y el que realmente estaba comenzando a descubrir. Esa resistencia al cambio chocaba con la necesidad urgente de adaptarse, de abrir espacio para un amor verdadero y una paternidad auténtica. Marcos se veía obligado a crecer, a abandonar la coraza del éxito superficial para enfrentar la realidad compleja y llena de matices que traía la llegada de los trillizos. Y mientras luchaba con sus demonios internos, un nuevo capítulo se aproximaba, cargado de emociones intensas y decisiones que pondrían a prueba todo lo que ambos habían construido. La aparición de Rafael, un viejo amigo de Marcos, desató una dinámica inesperada en la ya complicada relación entre Marcos y Clara. Rafael, con su naturaleza cálida y espontánea, comenzó a acercarse a Clara con una atención genuina que contrastaba con la frialdad calculada que Marcos a veces mostraba.
Esa cercanía despertó en Clara sentimientos nuevos y en Marcos una tormenta de celos y desconfianza. Clara, agotada por años de lucha y exclusión, encontró en Rafael una fuente de apoyo que no esperaba. Él le ofrecía risas, compañía y una humanidad que no se medía en contratos ni en obligaciones. Pero ese vínculo trajo consigo una tensión palpable, un triángulo emocional que hacía temblar los cimientos de la relación entre los tres. Marcos, que hasta entonces había intentado mantener el control, se vio superado por emociones que lo desbordaban. La sombra de Rafael proyectaba dudas y miedo, sacando a la luz la vulnerabilidad que siempre había tratado de esconder detrás de su éxito y riqueza. Era la primera vez que sentía que la lucha no era solo externa, sino interna, entre lo que deseaba y lo que temía perder. Las conversaciones entre Marcos y Rafael se tornaron intensas, cargadas de acusaciones veladas y palabras que revelaban más que solo celos. Una lucha por entender qué significaba realmente amar, respetar y soltar. En ese enfrentamiento, la verdad empezó a emerger, como una luz que no podía ser ignorada. Mientras tanto, Clara se encontraba en el centro de esa batalla emocional, sintiendo que el juicio y la resistencia la empujaban hacia una encrucijada donde tendría que decidir qué clase de madre y mujer quería ser. La tensión que se había ido acumulando finalmente estalló en un enfrentamiento abierto entre Marcos y Rafael. Las palabras, afiladas y cargadas de resentimiento, dejaron al descubierto heridas profundas que ambos habían intentado ocultar. Rafael, con una mirada firme y voz decidida, acusó a Marcos de tratar a Clara como una mera transacción, un proyecto sin alma ni corazón. No entiendes que ella merece más que un contrato frío, que merece amor, respeto, algo real, le reprochó Rafael, haciendo temblar la máscara de seguridad que Marcos mantenía desde siempre. Las palabras golpearon con fuerza, despertando en Marcos una mezcla de culpa, rabia y confusión que lo dejó sin palabras por un momento. Marcos intentó justificar sus acciones con la lógica que siempre había guiado su vida, proteger su legado, evitar complicaciones emocionales. Pero en el fondo sabía que Rafael tenía razón. Había subestimado la fuerza del vínculo humano, el poder del amor y la dignidad que Clara reclamaba para sí misma y para sus hijos. El choque fue más que un simple debate. Fue un punto de inflexión que obligó a Marcos a mirar dentro de sí mismo, a cuestionar sus valores y sus prioridades. La lucha entre la razón y el corazón se volvió inevitable, y ninguno de los dos podía retroceder sin perder algo esencial. Mientras tanto, Clara observaba desde un lugar donde el juicio externo y sus propias emociones se mezclaban, preparándose para tomar la decisión que cambiaría su destino y el de los trillizos para siempre. El día del nacimiento llegó envuelto en una mezcla de nerviosismo, esperanza y miedo. Clara, a pesar de todas las dificultades, estaba lista para enfrentar la experiencia que cambiaría su vida para siempre. Marcos, por primera vez, no era solo un observador distante, sino un acompañante presente, consciente del milagro que estaba por ocurrir. En la sala de partos, cada minuto parecía eternizarse, cada contracción era un paso hacia una nueva realidad. La llegada de los trillizos no solo representaba la culminación de una lucha, sino también el inicio de una batalla mucho más grande, la construcción de una familia que desafiaba las convenciones y prejuicios. Cuando los bebés finalmente llegaron al mundo, el silencio se rompió con sus primeros llantos, llenando el cuarto de vida y esperanza. Marcos sintió una emoción intensa y desconocida, un golpe profundo que tocaba su corazón y despertaba una paternidad genuina, mucho más allá de los contratos y acuerdos fríos. Clara
exhausta pero radiante, sostenía a sus hijos con una mezcla de amor y protección que parecía absorber todo el sufrimiento y la exclusión de su pasado. Era la imagen viva de la resistencia y la victoria, un testimonio de que, a pesar de la injusticia y la lucha diaria, la dignidad y el amor verdadero pueden florecer. Ese momento, tan frágil como poderoso, marcó un antes y un después para todos. La historia que comenzó en la invisibilidad social estaba destinada a convertirse en un relato de esperanza, coraje y transformación. En la intimidad del hogar, lejos de las miradas y contratos, Clara tomó una decisión que marcaría el rumbo de su vida para siempre. Con voz firme y ojos llenos de lágrimas, declaró que no estaba dispuesta a entregar a sus hijos, que no permitiría que un acuerdo frío y legal definiera el amor que ya sentía por ellos. Aquella mujer que había sido desacreditada y humillada, que vivió en la invisibilidad y el desprecio, reclamaba con valentía su derecho a ser madre de verdad. No solo quería proteger a los trillizos, sino también rescatar la dignidad y el respeto que el sistema y la sociedad le habían negado tantas veces. Marcos, sorprendido por la intensidad de la decisión, sintió que algo dentro de él se rompía y a la vez se reconstruía. Era la señal de que el vínculo que había surgido entre ellos no era una mera casualidad, sino un llamado a cambiar, a enfrentar sus propios prejuicios y miedos. El acuerdo que una vez pareció inquebrantable empezaba a deshacerse, dando paso a una nueva realidad donde el amor, la resistencia y la esperanza serían los verdaderos protagonistas. Clara no solo luchaba por sus hijos, sino por la posibilidad de una revancha contra un destino que quiso invisibilizarla. Este nuevo comienzo estaba lleno de incertidumbres, pero también de una fuerza inquebrantable que solo nace del coraje y la fe en que, a pesar de todo, la victoria es posible. El momento llegó inevitablemente. Marcos, tocado profundamente por la transformación de Clara y por sus propios sentimientos, tomó la decisión más difícil de su vida. Con un gesto simbólico, rasgó el contrato que había sellado aquella relación basada en la frialdad y el cálculo, poniendo fin a un acuerdo que ya no tenía sentido. La ruptura del contrato no fue solo un acto legal, sino la renuncia a un mundo de control y distanciamiento. Marcos aceptaba por primera vez que la paternidad y el amor verdadero no pueden ser medidos ni gestionados como simples negocios. Era el nacimiento de una nueva familia, tejida con hilos de resistencia, amor y esperanza. Juntos, Clara y Marcos comenzaron a construir un hogar donde los trillizos serían el centro y donde cada pequeño paso representaría una victoria contra el sistema que tantas veces intentó negarles dignidad y oportunidad. La lucha diaria ahora se transformaba en un esfuerzo conjunto, silencioso pero imparable, por darle a esos niños un futuro lleno de amor y reconocimiento. El pasado de exclusión, humillación y lucha parecía quedar atrás, reemplazado por una realidad donde el mérito y la perseverancia se entrelazaban con el perdón y la redención. Era la historia de una revancha, no contra personas, sino contra un destino adverso que habían decidido desafiar juntos. Así, lo que comenzó como un proyecto frío y calculado terminó en la conquista más auténtica y humana, la creación de una familia real, imperfecta pero llena de vida, dignidad y una esperanza inquebrantable. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Clara, enfrentando todo sola? ¿Tendrías la fuerza para levantarte después de tantas heridas y derrotas? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad o solo algunos nacen con ella? Si pudieras comenzar de nuevo, ¿cuál sería el mayor obstáculo que tendrías que vencer? Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perder ninguna historia inspiradora de superación como esta. Y no te vayas aún.
Haz clic aquí para descubrir la increíble transformación de un hombre que pasó de vivir en la calle a convertirse en millonario. Una historia que cambiará tu forma de ver la vida.